Hay silencios que no son paz. Son el peso aplastante de secretos enterrados bajo capas de tierra, tiempo y olvido. Hay lugares en el mapa que no son solo geografía. Son cicatrices, heridas abiertas en la piel del mundo, que supuran la historia de un abandono deliberado y cruel. Hoy viajamos a uno de esos lugares. A un laberinto de piedra y viento en el corazón de México. La Sierra Tarahumara. Un reino de barrancas tan profundas que parecen llegar al centro de la tierra. Un paisaje de una belleza brutal, tallado por la paciencia de los dioses y la furia de los elementos. Este es el hogar de los Rarámuri, los de los pies ligeros. Un pueblo cuya leyenda ha recorrido el mundo. Se dice que pueden correr durante días sin descanso, con el corazón latiendo al ritmo de los tambores de la tierra. Se dice que sus pulmones contienen la fuerza de los vientos de la sierra. Un pueblo forjado en la roca de la resistencia. Pero toda resistencia tiene un punto de quiebre. Toda roca, por más dura que sea, termina por ceder ante la erosión constante. ¿Qué sucede cuando el mundo exterior, el mundo de los chavochis, de los extraños, de los hombres sin alma, avanza como una plaga silenciosa? Cuando te arrebata la tierra que pisaron tus ancestros, cuando envenena el agua que beben tus hijos, cuando convierte tu cultura sagrada en una curiosidad para turistas, cuando te transforma en una pieza de museo viviente dentro de tu propio hogar, forzándote a sonreír para una foto a cambio de unas monedas que apenas compran un kilo de harina. ¿Qué haces para sobrevivir cuando la supervivencia misma se siente como una traición? ¿Qué harías tú para que tus hijos no se convirtieran en extranjeros en el único mundo que conocen? En la soledad helada de las barrancas, algunas madres encontraron una solución. Una solución terrible, inconcebible. Una que desafía la ley de los hombres, la ley de la naturaleza y, para muchos, la ley de Dios. Para proteger a su familia. Para que la sangre no se mezclara con la del invasor. Para que la última parcela de tierra no cayera en manos extrañas. Casaban a sus hijas con sus propios hermanos. Un tabú. Un acto que la mente se niega a procesar. Convertido en el último y más desesperado mecanismo de supervivencia. Yo soy Mateo del Valle, y esto es Realidad Prohibida. Esto no es solo un canal, es un refugio. Un espacio para las voces que el mundo se esfuerza por ignorar. Para las historias que nos incomodan, que nos sacuden, que nos obligan a mirar de frente las verdades que preferiríamos que no existieran. Porque solo enfrentando la oscuridad podemos empezar a entenderla. Si tienes el valor de escuchar lo que no se dice, de ver lo que se oculta en las sombras de nuestra indiferencia, suscríbete. Forma parte de esta comunidad que no teme a la verdad. Activa la campana, porque la realidad, la verdadera realidad, nunca avisa cuándo va a golpear. Nuestra historia de hoy no es un cuento de monstruos con garras y colmillos. Es una crónica del abandono, del miedo y de las decisiones impensables que nacen cuando un pueblo entero es empujado al borde del abismo. Todo comienza, como tantas tragedias, con un susurro. El nombre de una niña, Alitzel. Un nombre que en su lengua significa pequeña gota de agua. Pero en la vida de Alitzel, el agua no era un regalo del cielo. Era una carga, una condena diaria. Tenía 13 años, aunque su cuerpo parecía de 10 y sus ojos de 80. 13 años, una edad para descubrir el mundo, para reír, para soñar. Los sueños de Alitzel eran cortos y pesados. Soñaba con no tener frío, con un plato de frijoles que estuviera lleno hasta el borde. Sus manos no eran suaves como las de una niña. Estaban cuarteadas,
encallecidas, hinchadas por el frío y el trabajo incesante. Las uñas rotas y negras de tierra. Sus hombros pequeños y huesudos ya estaban deformados por el peso del cántaro de barro. Cada mañana, antes de que el sol se atreviera a asomarse por detrás de las montañas, Alitzel iniciaba su peregrinación. 2 horas de caminata por una vereda traicionera. 2 horas de descenso hacia un arroyo que cada año llevaba menos agua. 2 horas de regreso, con el peso del cántaro tirando de su cuello, quemando los músculos de su espalda. Sus ojos no conocían los colores de los juguetes ni las pantallas de los teléfonos. Conocían el gris de la roca, el marrón de la tierra seca, la mirada perpetuamente cansada de su madre, y el hambre sorda, ese dolor hueco que a veces se instalaba en su estómago por días enteros. Vivía en una ranchería aislada, un puñado de casas de adobe y madera aferradas a la ladera de una montaña, como si tuvieran miedo de caer al vacío. Un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido en un pasado remoto. Pero era una ilusión. El tiempo avanzaba, implacable, y con él la amenaza, madereros ilegales que derribaban los bosques sagrados. Mineras canadienses que dinamitaban las montañas y contaminaban los ríos con cianuro. Forasteros con sonrisas falsas y camionetas nuevas que compraban hectáreas de tierra con promesas vacías y documentos que nadie en la comunidad sabía leer. Cada día, el mundo de Alitzel se encogía un poco más. Cada día, el miedo en el corazón de su madre, Elena, crecía como una mala hierba. Elena la miraba dormir por las noches. No veía a su hija de 13 años. Veía el futuro. Un futuro frágil que se desvanecía entre sus dedos como un puñado de polvo. Sabía lo que les esperaba a las jóvenes como Alitzel. Lo había visto, una y otra vez. Algunas, desesperadas por el hambre, se iban a trabajar a los campos de manzana en la ciudad. Muchas no volvían. Eran devoradas por un mundo que no entendían. Otras se casaban con chavochis. Tenían hijos de piel más clara y ojos extraños. Hijos que se reían de las viejas leyendas. Que ya no hablaban la lengua de sus abuelos. Se convertían en otros. Perdían el alma de la sierra. Y Elena, que había visto a su propio pueblo desangrarse lentamente, no podía permitirlo. No con su sangre. No con su hija. El hermano de Alitzel, Demetrio, tenía 15 años. Era fuerte, callado. Un muchacho forjado en el silencio y el trabajo duro. Sus manos ya sabían cómo hablarle a la tierra para que diera su escaso fruto. Sus ojos entendían el lenguaje de las nubes y el viento. Era un rarámuri, puro, incontaminado. Era la única ancla que Elena veía en un mar de incertidumbre. La única garantía de que su sangre, su linaje, su pequeña y miserable parcela de tierra, sobreviviría. Una noche, mientras el viento helado de la sierra aullaba entre los pinos como un alma en pena, Elena tomó su decisión. Se sentó en el suelo, al lado del petate donde dormía Alitzel. La observó respirar. Un aliento suave, inocente, ajeno a todo. Y en el silencio absoluto de esa choza de adobe, bajo la luz parpadeante de una sola vela, Elena sentenció el futuro de sus 2 hijos. Una decisión que, en su mente, salvaría a su familia o la destruiría para siempre. Esta es la historia de esa decisión. Y de cómo el silencio majestuoso de las montañas puede ocultar el grito más desgarrador de todos. El mundo exterior, ese universo distante y ajeno, supo de la existencia de Alitzel por una simple casualidad burocrática. Una firma en un papel. Una decisión tomada a 500 kilómetros de distancia, en un escritorio de madera pulida en la Secretaría de Educación de la capital.
Una plaza de maestra rural. Una de esas vacantes que aparecen año tras año en las listas oficiales. Un destino considerado un castigo, un exilio. Una posición que nadie quería. En una comunidad cuyo nombre era difícil de pronunciar y aún más difícil de encontrar en un mapa. Pero para Laura Valenzuela, una joven de 24 años recién salida de la universidad, esa vacante no era un castigo, era una promesa. Laura pertenecía a esa rara estirpe de almas que todavía creen que pueden cambiar el mundo. O, al menos, un pequeño, olvidado rincón de él. Mientras sus compañeros de generación buscaban puestos en empresas, maestrías en el extranjero o la seguridad de un trabajo de oficina, Laura buscaba un propósito. Y lo encontró en el nombre de esa comunidad perdida, Reshogochi. Empacó sus pocas pertenencias en 2 cajas de cartón, libros de pedagogía, novelas de realismo mágico, un par de jeans gastados y su guitarra, una vieja compañera con la que traducía sus emociones en acordes. Dejó atrás la comodidad predecible de la ciudad, el ruido del tráfico, la prisa sin sentido, el olor a asfalto caliente. Subió a la sierra buscando un ideal. Encontró un silencio tan profundo que la ensordeció. El viaje fue el primer aviso. 12 horas en un autobús que la dejó en Krell. De allí, otras 4 en una camioneta destartalada que avanzaba a duras penas por caminos que no eran caminos, sino cicatrices en la tierra. Cuando finalmente llegó, se sintió como si hubiera viajado a otro siglo. La escuela era una sola habitación, 4 paredes de adobe agrietado. Un techo de lámina que rugía como un monstruo metálico con la lluvia y crujía bajo el sol del mediodía. No había pupitres, solo unas tablas de madera apoyadas sobre rocas. La pizarra era una plancha de madera pintada de negro, tan gastada que la tiza apenas dejaba rastro. Y luego estaban los niños, 20 pares de ojos. La observaron entrar con una solemnidad que no correspondía a sus edades. Eran niños de 5, 8, 12 años, todos juntos en el mismo espacio. Sus rostros eran mapas de una historia que Laura, con toda su educación, no sabía leer. Sus ojos, oscuros, profundos, inescrutables, la examinaban con una mezcla de curiosidad, desconfianza y una antigua resignación. Eran niños rarámuri, herederos de los pies ligeros, pero sus almas parecían pesadas, rápidos para correr, lentos para confiar. Laura se armó de paciencia y entusiasmo. Desempolvó su guitarra y les cantó canciones sobre animales y colores. Les leyó en voz alta cuentos de dragones y castillos, mundos lejanos y fantásticos que chocaban brutalmente con la realidad de sus vidas. Intentaba enseñarles español, pero para ellos era más que una lengua extranjera. Era la lengua del Chabochi, la lengua de los que les habían quitado la tierra, la lengua de los papeles que no entendían, la lengua de las promesas rotas. Cada palabra que enseñaba se sentía, de alguna manera, como una pequeña traición. Y entonces, en medio de ese grupo de almas silenciosas, la vio, a Litzel. No se dio cuenta de ella el primer día, ni el segundo. Era como si tuviera la habilidad de hacerse invisible. No era la más pequeña, ni la más grande. Era la más silenciosa. En un mundo ya de por sí silencioso, el mutismo de Alitzel era un abismo. Se sentaba siempre en el mismo rincón, pegada a la pared de adobe, como si quisiera fundirse con ella, desaparecer entre sus grietas. Nunca hablaba. Nunca levantaba la mano. Nunca participaba en los juegos. Solo observaba. Sus ojos no reflejaban nada. Eran 2 pozos oscuros, vacíos de la luz que se espera en la mirada de un niño.
Laura, entrenada para detectar problemas de aprendizaje y dificultades sociales, vio en Alitzel algo más. No era timidez, era ausencia. Un día, en un intento por hacerlos expresar algo, cualquier cosa, Laura les repartió hojas de papel y lápices de colores. Dibujen su casa, les dijo. Dibujen a su familia. Los otros niños, después de mucha vacilación, comenzaron a trazar líneas torpes, montañas puntiagudas, soles con rostros sonrientes, figuras humanas hechas de palos y círculos. Alitzel se quedó quieta durante mucho tiempo. Sostenía el lápiz negro con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Luego, empezó a dibujar. Laura se movía entre los niños, ofreciendo una palabra de aliento, una sonrisa. Cuando llegó al rincón de Alitzel, se detuvo. Miró el papel. No había casa. No había sol. No había montañas. Solo había barras, líneas verticales y horizontales, gruesas, negras, trazadas con una furia contenida. Formaban una jaula, y dentro de la jaula, en el centro, una pequeña figura. Un cuerpo sin brazos, sin piernas y sin rostro. Laura sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Un frío que no tenía nada que ver con la temperatura de la habitación. Se arrodilló lentamente junto a ella. El suelo estaba helado. «¿Qué es esto, Alitzel?», preguntó en un susurro, como si temiera romper algo. La niña no respondió. Su mirada seguía fija en el papel. Apretó aún más el lápiz. El único sonido fue el crujido de la punta de grafito al romperse contra el papel. Laura, con un nudo en la garganta, extendió la mano y recogió suavemente el dibujo. Lo guardó en la carpeta de sus cosas. Esa noche, en la pequeña cabaña que la comunidad le había asignado, Laura no pudo dormir. Encendió una vela y puso el dibujo sobre la mesa de madera. La llama parpadeaba, y las sombras de las barras parecían moverse, cerrándose aún más sobre la figura sin rostro. No era un dibujo, era un grito mudo atrapado en el papel. Laura supo, con una certeza que le helaba la sangre, que no podía ignorarlo. Decidió actuar. ¿Pero cómo? Empezó a preguntar, con la mayor delicadeza que pudo. Aprovechaba cuando las madres venían a recoger a sus hijos. He notado a Alitzel muy callada. Decía, con una sonrisa forzada. Las respuestas eran siempre las mismas. Un encogimiento de hombros, una mirada que se desviaba hacia las montañas. Así son los niños aquí, maestra. Es tímida. Siempre ha sido así. Usted no entiende nuestras costumbres. Esa última frase era la más común. Se repetía como un mantra, una barrera invisible pero infranqueable. El silencio de la comunidad era una pared de adobe, tierra y siglos de desconfianza. Y Laura estaba del lado de afuera. Las semanas se convirtieron en meses. El entusiasmo inicial de Laura comenzó a erosionarse, a cuartearse como la tierra seca de la sierra bajo el sol de mediodía. La soledad era un compañero constante, una presencia física que se sentaba con ella a cenar y se acostaba a su lado por la noche. El viento, que al principio le pareció una canción, ahora sonaba como un lamento. Se sentía como una astronauta varada en un planeta ajeno, cuyo idioma y costumbres era incapaz de descifrar. Y en medio de esa soledad, la imagen de Alitzel y su dibujo se convertía en una obsesión. Un lunes, el lugar de Alitzel en el rincón estaba vacío. Laura pensó que estaría enferma. Pasa a menudo, pero tampoco llegó el martes ni el miércoles. Laura sintió un nudo de angustia que le apretaba el estómago. Un miedo frío y concreto. Preguntó a los otros niños, ¿dónde está Alitzel?
Los niños se miraron entre ellos. Luego, bajaron la cabeza y se quedaron mudos. Era como si hubieran borrado a Alitzel de su memoria colectiva. Como si nunca hubiera existido. El jueves, Laura no pudo más. La ansiedad era un animal que arañaba por dentro. Decidió ir a buscarla. Le preguntó al hombre que le traía leña cada semana, uno de los pocos que le dirigía más de 2 palabras. ¿Sabe dónde vive la familia de Alitzel? El hombre dudó. Sus ojos oscuros y pequeños la escrutaron, como si intentara leer sus intenciones. Finalmente, después de un largo silencio, levantó una mano y señaló una montaña lejana, una silueta azulada en el horizonte. «Por allá», dijo, «donde el sol se esconde». Era más una metáfora que una dirección. Laura le agradeció y se puso en marcha. El camino era una herida en la tierra. Una senda estrecha y empinada que serpenteaba entre rocas afiladas y cactus espinosos. Caminó durante 2 horas. El sol pegaba con una fuerza implacable. El aire era cada vez más fino, y cada respiración era un esfuerzo. Sentía el corazón latiendo con fuerza en su pecho, un tambor desbocado. No era solo por el esfuerzo físico, era por el miedo. Un miedo primario al lugar, al silencio, a lo que podría encontrar. Finalmente, la vio. Tal como el hombre había dicho, aferrada a la ladera de la montaña, casi mimetizada con el paisaje, había una pequeña choza de adobe. Una delgada columna de humo blanco se elevaba perezosamente desde un agujero en el techo. Laura se detuvo a unos 50 metros. Intentó calmar su respiración. El aire tenía un sabor metálico, a polvo y soledad. Se acercó despacio, con el corazón en la garganta. La puerta era solo un hueco oscuro en la pared de barro. «Hola», dijo. Su voz sonó débil, patética, absorbida por la inmensidad del paisaje. Una figura emergió de la penumbra. Una mujer. Su rostro era un mapa de arrugas profundas, tallado por el sol y una vida de penurias. Sus ojos negros eran 2 trozos de obsidiana, duros y sin brillo. Era Elena, la madre de Alitzel. No sonrió. No hizo ningún gesto de bienvenida. «¿Qué quiere, maestra?», preguntó. Su voz era tan seca y áspera como la tierra bajo sus pies. «Busco a Alitzel», dijo Laura, luchando para que su voz no temblara. «Hace días que no va a la escuela. Estoy preocupada por ella». Elena la miró. Fue una mirada larga, pesada. Una mirada que parecía atravesarla, despojarla de sus buenas intenciones y dejar al descubierto su condición de extraña, de intrusa. Luego, sus labios se curvaron en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Era una mueca de desprecio. Una sentencia. «Alitzel está bien», dijo lentamente, saboreando cada palabra. «Ya no necesita la escuela». Laura frunció el ceño. La confusión luchaba con el miedo creciente. ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Está enferma? Elena negó lentamente con la cabeza, sin apartar sus ojos de los de Laura. Está preparándose. Laura sintió un escalofrío. ¿Preparándose? ¿Para qué? La mujer dio un paso atrás, retrocediendo hacia la oscuridad protectora de su hogar. Y desde el umbral, antes de desaparecer por completo, lanzó la última palabra. Una palabra que selló el destino de la conversación y abrió una puerta al horror en la mente de Laura. Para ser mujer. La puerta de madera improvisada se cerró. No con un golpe, con un sonido suave, casi final. Un sonido de madera vieja encajando en un marco de barro. Laura se quedó completamente sola. El sol comenzaba a esconderse detrás de la montaña, tiñendo el cielo de colores violentos. Naranja,
rojo sangre, púrpura profundo, como un inmenso moretón en la piel del cielo. Preparándose para ser mujer. La frase rebotaba en su cabeza una y otra vez. No tenía sentido. Y al mismo tiempo lo tenía todo. Un sentido oscuro, terrible, una sospecha monstruosa que empezaba a tomar forma en su mente. Laura sintió un frío que no era el del atardecer en la sierra. Era el frío del conocimiento prohibido. Acababa de asomarse a un abismo. Y supo, con una certeza que la paralizó, que en el fondo de ese abismo estaba Alitzel. Laura no se movió. Permaneció inmóvil frente a la puerta cerrada durante un tiempo que no pudo medir. El mundo seguía en silencio. El sol moría detrás de la montaña. Pero para ella, todo había cambiado de forma irrevocable. El aire que respiraba era más denso, casi irrespirable. Los colores del atardecer ya no eran hermosos. Eran los colores de una herida abierta. Se sentía observada. No por Elena, que estaba al otro lado de esa puerta. Se sentía observada por las montañas, por los pinos centenarios que se recortaban como siluetas fantasmales contra el cielo púrpura. Por el propio cielo. Todo el paisaje, en su majestuosidad indiferente, parecía cómplice de un secreto terrible. Se dio la vuelta, como una autómata, y empezó el largo camino de regreso. Ahora, la senda no era solo una senda, era una amenaza. Cada roca suelta parecía puesta ahí para hacerla tropezar. Cada sombra que se alargaba con el crepúsculo parecía una figura agazapada, esperando. El viento, que antes le había parecido una canción de la naturaleza, ahora susurraba. Y en su susurro helado, repetía una y otra vez las palabras de Elena como un eco enloquecedor. Preparándose para ser mujer. La frase ya no era un misterio. Era un clavo ardiendo que se hundía en su mente. Era una llave, y Laura intuía, con un terror que le paralizaba las entrañas, qué puerta estaba a punto de abrir. Llegó a su cabaña cuando la oscuridad ya era total, absoluta. Una oscuridad que parecía tener peso y textura. No encendió la vela. No buscó la luz. Se deslizó hasta el suelo, apoyando la espalda en la pared fría de adobe. Abrazó sus rodillas con fuerza, como si temiera desmoronarse, y allí, en la negrura y el silencio, finalmente lloró. No fue un llanto suave. Fue un sollozo seco, doloroso, que le arañaba la garganta. Lloró por la soledad aplastante, por el miedo que la estaba devorando, por la niña del dibujo de la jaula. Sabía que no podía rendirse. La imagen de esos ojos vacíos no se lo permitiría. Pero también sabía, con una claridad desoladora, que no podía hacer esto sola. Necesitaba ayuda. Necesitaba un aliado. Alguien dentro de la comunidad que estuviera dispuesto a romper el pacto de silencio. Pensó en los rostros que veía cada día. La mayoría cerrados, impenetrables como la roca. Pero había uno. Una anciana llamada Matilde. Vivía un poco apartada del resto de la comunidad. Laura la veía casi todos los días, sentada afuera de su choza, tejiendo en un telar de cintura. A veces, cuando Laura pasaba, Matilde levantaba la vista de su trabajo y le ofrecía una sonrisa. Una sonrisa diminuta, casi imperceptible, arrugada como una pasa, pero era una sonrisa. En la Sierra Tarahumara, una sonrisa podía ser un salvavidas. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados y el alma en vilo, Laura fue a buscarla. La encontró en su lugar de siempre, bajo un viejo mezquite. Sus manos, nudosas y expertas, se movían con una rapidez hipnótica, entretejiendo hilos de colores vibrantes, creando los mismos patrones sagrados que su madre y su abuela habían tejido antes que ella.
El ritmo de sus manos en el telar era constante, inmutable, como el propio tiempo en ese lugar. Laura se acercó despacio, sin querer romper la paz de la escena. «Buenos días, doña Matilde». La anciana no dejó de tejer, solo asintió levemente. «Maestra». Laura tragó saliva. El aire era pesado, cargado de palabras no dichas. «Quiero preguntarle por una de mis alumnas». «Por Alitzel». Las manos de Matilde se detuvieron, solo por un instante, un segundo que se sintió como una eternidad. Luego, continuaron su trabajo rítmico. «¿Qué quiere saber?», dijo la anciana, sin mirarla. Su voz era un susurro áspero. «Su madre dice que se está preparando para ser mujer». «No entiendo qué significa». La voz de Laura era un ruego. Silencio. Solo el sonido rítmico y suave del telar. El ir y venir de la lanzadera. «Shh, clac, shh, clac». «Usted no es de aquí», dijo Matilde finalmente. Su mirada seguía fija en los hilos. «Hay cosas que no se pueden entender con la cabeza. Se sienten». «Quiero entender», insistió Laura, su voz cargada de una desesperación que ya no podía ocultar. «Ella hizo un dibujo, una jaula. Ella está en peligro». «Lo sé, lo siento aquí». Laura se golpeó suavemente el pecho. Matilde levantó la vista. Por primera vez, Laura vio sus ojos de cerca. Eran oscuros, casi negros, profundos. Y estaban llenos de una tristeza antigua, una tristeza que parecía contener el dolor de generaciones enteras. La anciana dejó el telar a un lado, con un cuidado reverencial. Suspiró. Fue un sonido largo, profundo, que pareció venir del fondo de la tierra. «Hay deudas que se pagan con sangre», dijo en voz baja, casi para sí misma. «La tierra nos la están quitando, el agua, el alma. Si nuestra sangre se mezcla con la del Chavochi, desaparecemos, nos borran». Laura la miraba, intentando unir las piezas. El terror le impedía pensar con claridad. «¿Qué sangre?», preguntó, aunque ya temía la respuesta. Matilde se puso de pie. Su cuerpo era frágil, encorvado por los años, pero su mirada era de una dureza insoportable. Señaló con un dedo huesudo hacia la montaña lejana donde vivía Alitzel. «Esta noche hay luna llena», dijo. «La luna bendice las uniones, las que mantienen el círculo cerrado, las que protegen la herencia». Y luego, mientras sus ojos se clavaban en los de Laura, añadió la frase que lo cambiaría todo. «La sangre debe llamar a la sangre, para que el linaje no se rompa». Se dio la vuelta y entró en la oscuridad de su choza, dejando a Laura sola con esas palabras crípticas y terribles. Uniones. Círculo cerrado. La sangre llama a la sangre. Un terror helado, más frío que cualquier viento de la sierra, se apoderó de Laura. La idea monstruosa, impensable, que había estado acechando en los rincones de su mente, ahora estaba frente a ella, clara y definida. No podía ser verdad. Su mente se rebelaba. Tenía que verlo. Tenía que saberlo. Esa noche, cuando la luna llena colgaba en el cielo negro como un ojo blanco y vigilante, Laura regresó. Caminó por la senda oscura, con el corazón martilleándole en las sienes, tan fuerte que temía que su sonido la delatara. El miedo era un animal vivo dentro de ella, arañando sus entrañas. Pero la imagen de Alitzel, la niña del dibujo de la jaula, era más fuerte. Llegó a la choza. El silencio era total. Se acercó, conteniendo la respiración, moviéndose con la lentitud de una pesadilla. Vio una luz débil, parpadeante, que se filtraba por las grietas de la pared de adobe, y oyó algo. Un cántico, monótono, bajo, gutural.
Se pegó a la pared. El barro estaba helado. Buscó una fisura, un pequeño agujero, y miró. Lo que vio la rompió por dentro. La desintegró. En el centro de la pequeña habitación, iluminada por 2 velas, Alitzel estaba de rodillas en el suelo de tierra. Vestía una túnica blanca, tosca. Su rostro estaba pálido, sin expresión. Sus ojos, 2 pozos negros de terror resignado. Frente a ella, también de rodillas, estaba su hermano, Demetrio. El muchacho de 15 años la miraba con una mezcla de miedo, confusión y obediencia. Él tampoco entendía, solo obedecía. De pie, junto a ellos, estaba la madre, Helena. Sostenía una de las velas. Su rostro era una máscara de determinación fanática. Sus ojos brillaban con una luz enloquecida. Y entre los 2 niños, una anciana que Laura no había visto nunca, con el rostro arrugado como un mapa antiguo, recitaba palabras en lengua rarámuri. La anciana tomó las manos de los 2 niños, la mano temblorosa de Alitzel, la mano rígida de Demetrio. Las juntó y empezó a atarlas con un cordón de lana roja, una vuelta y otra, atando sus destinos, su sangre, su futuro. La sangre se une a la sangre, cantaba la anciana en un susurro hipnótico. Para que la tierra no sea extranjera, para que el espíritu no muera, el círculo se cierra. La semilla permanece dentro. Laura dio un paso atrás, ahogando un grito en su garganta. Se llevó la mano a la boca. El sabor a bilis, metálico y amargo, le quemó la lengua. Tropezó con una roca y cayó de rodillas sobre la tierra fría y dura. El mundo giraba violentamente a su alrededor. La luna, las estrellas, las montañas silenciosas. Todo era parte de una pesadilla lúcida y atroz. No era una preparación, era un ritual, un desposorio, una profanación, una sentencia de por vida. Se quedó allí, en la oscuridad, temblando sin control. El frío de la tierra se metía en sus huesos, pero no lo sentía. Solo sentía el hielo que se había formado alrededor de su corazón. Ahora lo entendía todo. La jaula del dibujo, el silencio cómplice de la comunidad, la mirada infinitamente triste de Matilde, las palabras de Helena. No era un acto de simple maldad, era algo peor. Era algo mucho más complejo y retorcido. Era un acto de desesperación. Un sacrificio humano en el altar del olvido. Una cultura devorando a sus propios hijos para no ser devorada por el mundo. Laura se levantó. Sus piernas se sentían débiles, ajenas. Caminó de regreso a su cabaña como una sonámbula, con la mirada perdida en la oscuridad. Ya no había miedo. El terror se había transformado en algo diferente, en una certeza fría y pesada como una lápida. Sabía lo que tenía que hacer. Tenía que sacar a Alitzel de esa jaula, aunque tuviera que enfrentarse a la montaña entera, aunque tuviera que enfrentarse a un sistema que, como pronto descubriría, era tan indiferente, tan lento y tan cruel como la propia sierra en su noche más oscura. Para entender el nudo que esa noche ató las manos y los destinos de Alitzel y Demetrio, hay que desandar el tiempo. Hay que caminar hacia atrás por los senderos polvorientos de la memoria de un pueblo. ¿Por qué este horror no nació de la nada? No es una flor venenosa que brotó espontáneamente en la aridez de la sierra. Es un árbol torcido, con raíces profundas y amargas que se hunden en 5 siglos de historia. La Sierra Tarahumara no siempre fue un refugio. No siempre fue el último bastión. Primero, fue un reino, un territorio vasto, sagrado, donde los rarámuri corrían libres, siguiendo el ciclo del sol y las estaciones. No había cercas. No había títulos de propiedad. La tierra no era de nadie y era de todos.
era una extensión de su propio ser. Las montañas eran sus templos, los ríos sus venas, las cuevas sus hogares. Pero entonces llegaron los otros, los chabochis, los hombres blancos. Los primeros fueron los misioneros jesuitas, en el siglo XVII. Llegaron con la cruz en una mano y la palabra de un Dios ajeno en la otra. Decían que venían a salvar almas, que traían la luz. Pero su luz proyectaba sombras oscuras. A cambio de un cielo prometido después de la muerte, desmantelaron una cultura milenaria. Les dijeron que sus dioses, los que habitaban en el sol, la luna y el peyote, eran demonios. Que sus rituales de conexión con la naturaleza eran pecado. Que su forma de vida era primitiva. Los Rarámuri, un pueblo pacífico, no lucharon. Se retiraron. Se adentraron más en la sierra. Escalaron más alto. Se escondieron en las barrancas más profundas e inaccesibles, donde los caballos de los españoles no podían llegar. Sobrevivieron. Mantuvieron su esencia en secreto. Luego, en el siglo XIX, después de la independencia de México, llegaron otros chabochis, peores, los buscadores de plata y oro. No venían con Biblias, venían con picos, palas y dinamita. Perforaron las montañas sagradas, buscando el brillo del metal. Desviaron y envenenaron los ríos con los desechos de sus minas. No veían la belleza del paisaje. Veían vetas de mineral. Veían riqueza. No venían a convertir. Venían a saquear. Vieron a los Rarámuri no como personas, sino como mano de obra barata y desechable, como obstáculos en su camino hacia la fortuna. Muchos Rarámuri fueron forzados a trabajar en las minas. Murieron por los derrumbes, por el agotamiento, por enfermedades que los extraños trajeron en su aliento y en su ropa. Enfermedades para las que sus cuerpos no tenían defensa. Los Rarámuri se retiraron aún más. Aprendieron a ser invisibles. Se convirtieron en un pueblo de sombras y silencios. Aprendieron a desconfiar del hombre blanco, a callar, a observar desde la distancia. El siglo XX trajo consigo una nueva amenaza, una más sutil, más insidiosa, pero igualmente destructiva. La amenaza del progreso, la amenaza de la integración. El gobierno mexicano, con una arrogancia paternalista, decidió que los Rarámuri debían ser integrados a la nación, que debían dejar de ser indios y convertirse en mexicanos. Les construyeron escuelas para enseñarles un idioma que no era el suyo, borrando su propia lengua. Les construyeron hospitales para curarles con una medicina en la que no creían, despreciando sus conocimientos ancestrales sobre las plantas y los remedios. Y lo peor de todo, les dieron títulos de propiedad. Para la mente occidental, un título de propiedad es seguridad. Para los Rarámuri fue una sentencia de muerte. Esos papeles fragmentaron la tierra comunal, que había sido el corazón de su cultura. Crearon divisiones. Sembraron la semilla de la posesión individual en un alma que solo entendía lo colectivo. Y con los papeles llegó la trampa. Llegaron hombres astutos de la ciudad, de Chihuahua, de Cuauhtémoc. Hombres con botas de piel de serpiente, sonrisas falsas y maletines llenos de documentos. Llegaron ofreciendo dinero rápido, botellas de licor, espejos y baratijas a cambio de una firma o una huella digital en un papel. Compraron miles de hectáreas de bosques y manantiales por precios irrisorios. Engañaron a los que no sabían leer el español complejo de los contratos. Falsificaron firmas, amenazaron. Los Rarámuri empezaron a perder su tierra, metro a metro, hectárea a hectárea, y con la tierra perdían el agua.
Perdían los bosques donde cazaban. Perdían los lugares sagrados donde hablaban con sus ancestros y realizaban sus ceremonias. Se convirtieron, lentamente, en extranjeros en su propio mundo, en parias en su propio reino. En este contexto de asedio constante, de despojo silencioso y sistemático, nació el miedo. Un miedo genético, un miedo a la extinción. Y fueron las mujeres, las guardianas de la vida, las que sintieron este miedo con una claridad aterradora. Vieron el peligro en los ojos de sus hijas. Vieron cómo miraban con una mezcla de miedo y fascinación a los forasteros. Vieron a sus hijos, los más fuertes, los más valientes, irse a las ciudades a buscar trabajo y no regresar jamás. O regresar cambiados, con la mirada vacía, hablando de un mundo que ya no era el suyo. Vieron cómo la sangre se diluía, cómo la cultura se desvanecía como el humo de una fogata, y el miedo, un miedo profundo y visceral, dio a luz a una solución radical, una que venía de una vieja, casi olvidada tradición, una práctica de tiempos de crisis extremas, de cuando una comunidad quedaba aislada por la guerra, la peste o una sequía terrible. El cierre del círculo, la unión entre parientes cercanos para preservar la línea de sangre. No era algo deseado, era un recurso último, un cortafuegos desesperado para impedir que la identidad fuera consumida por las llamas del mundo exterior. Helena, la madre de Alitzel, no era un monstruo. Era el producto de esta historia. Era la nieta de una mujer que vio cómo le robaban la mitad de su tierra con un papel que no pudo leer y una promesa de progreso que nunca llegó. Era la hija de un hombre que murió a los 40 años, tosiendo sangre de los pulmones, después de trabajar una década en una mina ilegal para poder alimentar a su familia. Helena había visto a sus primas casarse con mestizos de los pueblos cercanos. Había visto cómo sus hijos, los sobrinos de Helena, se reían de las viejas historias. Cómo preferían la música de banda a los cantos del peyote. Cómo sentían vergüenza de sus abuelos. Ella había sido testigo de la muerte lenta y dolorosa de su mundo. Y juró que no le pasaría a su familia, que no le pasaría a su sangre. Demetrio no era solo su hijo, era el último hombre puro de su línea de sangre inmediata. Fuerte, sano, un verdadero rarámuri. Alitzel no era solo su hija, era la vasija sagrada que debía contener esa sangre, protegerla y multiplicarla dentro de los límites seguros de la familia. El incesto, en la mente distorsionada por el miedo de Helena, no fue un acto de lujuria. Fue un acto político, un acto de resistencia. Fue la decisión de una mujer que prefirió romper el tabú más fundamental de la humanidad, antes que ver a sus hijos arrodillados ante un mundo que los despreciaba y los estaba borrando del mapa. Eligió el horror conocido, el secreto oscuro, sobre la aniquilación incierta que veía a su alrededor. La choza donde se celebró el ritual no era solo una casa, era una fortaleza, la última trinchera de una guerra no declarada, una guerra perdida de antemano. La anciana que ataba las manos de los niños no era una bruja, era una partera de la supervivencia, una mujer que había ayudado a nacer a muchos niños y había visto a demasiados de ellos perderse en el mundo del chabochi. El cordón de lana roja no era solo un trozo de hilo, era un lazo de sangre, una cadena, una jaula simbólica, una condena. Cuando Laura miró por esa grieta en la pared de adobe, no vio solo a una familia loca. Vio el resultado final, la consecuencia atroz de 500 años de despojo, racismo y olvido.
Vio el fruto amargo de un árbol plantado con la semilla de la codicia y regado con la indiferencia del poder. Ella no lo supo en ese momento. Ella solo sintió el horror crudo, visceral, del acto en sí. Pero para entender la locura, primero hay que entender el dolor que la provoca. Y el dolor de la Sierra Tarahumara era, y es, tan profundo y vasto como sus propias barrancas. Un dolor que había empujado a una madre a convertir la cuna de su hija en su propia jaula. El amanecer encontró a Laura exactamente en el mismo lugar donde la había dejado la noche, sentada en el suelo frío y duro de su cabaña. El sol se filtraba por la única y sucia ventana, dibujando un rectángulo de luz en el polvo del suelo. Pero esa luz no traía calor. Solo una claridad cruel que iluminaba la decisión irrevocable que había tomado en las horas de oscuridad. Se levantó. Sus músculos estaban agarrotados, doloridos. Su cuerpo se sentía como el de una anciana. Con movimientos lentos y mecánicos, empacó una pequeña mochila, una botella de agua, un trozo de pan duro, el suéter que le había tejido su abuela, y, con un cuidado casi religioso, dobló y guardó el dibujo de Alitzel. La jaula, la prueba, el grito silencioso. Sabía, con una certeza absoluta, que no volvería a dormir en esa cabaña. No sola. Su primer paso fue bajar de la montaña, bajar de ese mundo suspendido en el tiempo y la desesperación. Bajar al mundo de las reglas, las leyes y las oficinas. El descenso fue una tortura. Cada paso le dolía. El sol, que apenas unas semanas antes le parecía una bendición, ahora era un enemigo que le quemaba la piel y le secaba la garganta. Caminó durante horas hasta llegar a la carretera de tierra. Se sentó sobre una roca a esperar. El silencio era total, solo interrumpido por el zumbido de los insectos y el latido de su propio corazón. Esperó 1 hora, luego 2. Finalmente, una camioneta Ford destartalada, que tosía una nube de humo negro, se detuvo a su lado. El conductor, un hombre mestizo con el rostro curtido por el sol y la desconfianza, la miró de arriba abajo. «¿Va pa' Creel, maestra?», preguntó sin sonreír. Laura asintió, incapaz de hablar. El viaje fue silencioso. Laura miraba por la ventana cómo las montañas se iban quedando atrás, sintiendo una extraña mezcla de alivio y culpa. Llegaron a Creel, un pueblo que era una contradicción en sí mismo, una herida en la sierra. Un lugar que vivía de vender la cultura que al mismo tiempo ayudaba a destruir. Hoteles de lujo con nombres en inglés se alzaban junto a tiendas polvorientas, donde mujeres rarámuri vendían sus artesanías por unas pocas monedas. Turistas europeos con cámaras de miles de dólares regateaban el precio de una canasta que había tardado una semana en tejerse. Laura no se detuvo a observar. Sentía náuseas. Fue directamente a la única oficina de gobierno que encontró: la presidencia municipal. Era un edificio feo, de cemento gris, que desentonaba brutalmente con la arquitectura de madera y piedra del resto del pueblo. Un tumor burocrático en el corazón de la sierra. Entró. El aire adentro estaba viciado. Olía a papel viejo, a café recalentado y a una profunda, inamovible apatía. Un hombre con un sobrepeso evidente y una camisa de cuadros manchada de sudor en las axilas estaba sentado detrás de un escritorio metálico abollado. Su atención estaba completamente absorta en un pequeño televisor de tubo que transmitía un partido de fútbol. Ni siquiera levantó la vista cuando Laura se acercó. «Disculpe», dijo ella. Su voz era un hilo delgado, casi inaudible. El hombre, sin mirarla, estiró una mano y subió el volumen del televisor. «Disculpe», repitió Laura, esta vez más fuerte, con un matiz de desesperación.
Necesito ayuda. Es una emergencia. Una niña. El hombre suspiró. Fue un suspiro largo, ruidoso, teatral. El suspiro de un hombre profundamente agraviado por la interrupción. Apartó la vista del televisor con una lentitud exasperante. La miró de arriba abajo, deteniéndose en su ropa empolvada y su rostro angustiado. ¿Qué quiere?, preguntó. Su tono no era agresivo, era peor, era de un aburrimiento infinito. Laura empezó a hablar, rápido. Las palabras se atropellaban, tropezando unas con otras en su prisa por salir. Le habló de la escuela, de Alitzel, de su silencio, del dibujo, y finalmente, con la voz rota, del ritual que había presenciado. Están casando a una niña de 13 años con su hermano, concluyó, con los ojos llenos de lágrimas de rabia y frustración. Tenemos que hacer algo. Ahora. El hombre la escuchó sin mover un solo músculo de su cara. Su expresión era completamente neutra. Cuando Laura terminó, él parpadeó lentamente, como un reptil. Se reclinó en su silla, que protestó con un chirrido agudo y prolongado. Maestra, dijo, y la forma en que pronunció la palabra la convirtió en un insulto. Usted es nueva aquí, ¿verdad? Laura asintió, confundida por la pregunta. Mire, continuó el hombre, adoptando un tono paternalista y condescendiente que le revolvió el estómago a Laura. Esas son sus costumbres. De los indígenas, usos y costumbres, ¿entiende? La ley les permite regirse por sus propias reglas. Pero es una niña, gritó Laura, perdiendo el control. Es un delito. El abuso de una menor es un delito federal. El hombre sonrió. Fue una sonrisa vacía, sin alegría, sin nada. Aquí en la sierra, las cosas son diferentes. Lo que es delito en la ciudad, aquí es tradición. Si empezamos a meternos en sus cosas, se nos arma un problema muy grande. Bloquean carreteras, queman llantas. No vale la pena. Le sugiero, por su propio bien, que no se meta. Se giró de nuevo hacia el televisor. Un jugador había marcado un gol. ¡Gol!, gritó el narrador. El grito del partido llenó la pequeña y sucia oficina. Para el hombre del escritorio, la conversación había terminado. El problema de Laura era menos importante que un partido de fútbol. Laura se quedó allí, de pie, temblando. No podía creer lo que acababa de escuchar. Sintió una oleada de rabia tan intensa que la mareó. Quiso gritar, volcar el escritorio, romper el estúpido televisor, pero se contuvo. El sistema no era una ayuda, era un muro de indiferencia y cinismo. Salió de la oficina. La luz del sol la cegó por un momento. El mundo seguía girando como si nada. Los turistas reían. Los vendedores ofrecían sus mercancías. Nadie sabía. A nadie le importaba. Se sentó en un banco de la plaza, derrotada. Se sentía completamente sola. Aislada. Sacó el dibujo de Alitzel. Lo miró. La figura en la jaula. Number. No se iba a rendir. No podía. Se lo debía a esa niña sin rostro. Si el poder local era un callejón sin salida, iría más arriba. Pasó la noche en una pensión barata que olía a humedad y tristeza. No durmió. A la mañana siguiente, tomó el primer autobús que salía hacia la capital del estado, Chihuahua. Después de 8 horas de viaje, llegó a una ciudad de verdad, con edificios altos, semáforos, tráfico y un ruido constante que contrastaba brutalmente con el silencio de la sierra. Se sentía como si hubiera viajado a otro país, a otro planeta. Preguntando, logró encontrar la oficina central del DIF, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia. El nombre sonaba prometedor. Le dio una pequeña,
frágil esperanza. El edificio era grande, moderno, con puertas de cristal y aire acondicionado. Un mundo aparte. Una recepcionista con un maquillaje impecable y una sonrisa ensayada le dio un número. Espere a que la llamen. Laura esperó. Esperó 2 horas en una silla de plástico incómoda, rodeada de otras personas con rostros cargados de problemas. Finalmente, una voz en un altavoz pronunció su número. La atendió una mujer. Carmen Mendoza. Una trabajadora social de unos 40 años, con el cabello recogido y ojeras que hablaban de largas jornadas y demasiados casos. Parecía cansada, pero su mirada era directa y amable. Laura, por enésima vez, volvió a contar su historia. Pero esta vez lo hizo con más calma, con más detalles, con una precisión casi quirúrgica. Le mostró el dibujo. Carmen la escuchó sin interrumpir. Tomó notas en un bloc de hojas amarillas. Hizo preguntas inteligentes y concretas. Por primera vez desde que había bajado de la montaña, Laura sintió que alguien la estaba escuchando de verdad. «Esto es muy grave, Laura», dijo Carmen cuando terminó. Su voz era seria. «Extremadamente grave. Abuso infantil. Corrupción de menores. Violación de sus derechos humanos más básicos. Tenemos que actuar». Las palabras de Carmen fueron un bálsamo para el alma herida de Laura. Sintió que las lágrimas volvían a sus ojos, pero esta vez eran de alivio. «¿Qué vamos a hacer?», preguntó con la voz llena de una nueva esperanza. «Lo primero es lo primero. Necesito que hagas una declaración formal, por escrito, con todos los detalles, nombres, fechas, lugares, todo lo que recuerdes». Laura pasó las siguientes 3 horas en un pequeño cubículo, escribiendo. Cada detalle, cada palabra que recordaba, la cara de Elena, la mirada perdida de Demetrio, el cordón rojo, el cántico de la anciana. Cuando terminó, sus manos temblaban y se sentía completamente exhausta. Pero también, por primera vez, útil. Sentía que la gran y pesada máquina de la justicia, por fin, se había puesto en marcha. «Bien», dijo Carmen, leyendo la declaración con atención. «Esto es fuerte, es sólido. Con esto, podemos solicitar a un juez una orden de protección urgente para la menor. Una orden que nos permita ir a la comunidad, acompañados por la policía estatal, evaluar la situación y, si es necesario, poner a la niña en un lugar seguro». «¿Cuándo?», preguntó Laura ansiosa. «¿Mañana?». Carmen frunció el ceño. Dejó los papeles sobre el escritorio. «Bueno, estos trámites tardan, Laura. Hay que enviar el expediente al departamento jurídico. Ellos lo revisan, se aseguran de que todo esté en orden. Luego, ellos lo presentan ante un juez de lo familiar. El juez tiene que estudiarlo y emitir la orden. Podría tomar unas semanas». La palabra resonó en la cabeza de Laura. «¿Semanas?», repitió, incrédula. El alivio se desvaneció, reemplazado por un pánico helado. «No tenemos semanas. Esa niña está viviendo un infierno ahora mismo. Cada día es una tortura». «Lo sé», dijo Carmen, y Laura pudo ver que su empatía era genuina. «Créeme, lo sé. Pero así funciona el sistema. Hay procedimientos, protocolos. No podemos simplemente llegar y llevarnos a la niña, por más que queramos. Legalmente sería un secuestro. Y la familia podría demandarnos. Necesitamos la orden judicial». Laura sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Otra vez. Semanas. ¿Qué podía pasarle a Alitzel en esas semanas? La imagen del ritual volvió a su mente. Las manos atadas, los ojos vacíos.
Un escalofrío violento recorrió su espalda. Carmen vio la desesperación en su rostro. La reconoció. La había visto cientos de veces. «Mira», dijo, inclinándose hacia adelante, bajando la voz. «Voy a marcarlo como código rojo. Urgente. Lo llevaré personalmente al jurídico. Haré presión. Llamaré todos los días. Pero no puedo prometerte nada». Laura salió de esa oficina moderna y climatizada con un sentimiento agridulce que le partía el alma. Había encontrado una aliada, una persona decente en medio de la maquinaria. Pero esa aliada estaba atada de manos por la misma burocracia que se suponía debía proteger a los vulnerables. La justicia tenía horarios de oficina, formularios de 3 copias, tiempos de espera. El horror, no. El horror operaba las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No necesitaba sellos ni firmas. Laura se dio cuenta, con una claridad brutal, de que estaba atrapada. Atrapada en un limbo burocrático. Atrapada entre la urgencia desesperada de la vida de una niña y la lentitud exasperante de un sistema que no estaba diseñado para emergencias humanas. Estaba atrapada en la sala de espera del infierno, esperando a que alguien, en alguna oficina lejana, se dignara a sellar un papel. Y entonces comenzó la espera. Una espera que se convirtió en una forma de tortura. Laura alquiló un cuarto diminuto en una zona barata de la ciudad. Un cuarto con una sola ventana que daba a una pared de ladrillos. Era su celda autoimpuesta. Los días se convirtieron en un ritual de angustia. Se despertaba cada mañana con un nudo en el estómago. La imagen de Alitzel era lo primero que veía al abrir los ojos. A las 9 en punto, llamaba a Carmen. La primera semana, las respuestas de Carmen aún contenían una chispa de optimismo. «Tranquila, Laura. Ya está en el departamento jurídico. Lo están revisando. Me dijeron que lo pondrán en la parte de arriba de la pila». Laura se aferraba a esas pequeñas frases como un náufrago a un trozo de madera. Pero los días pasaban, y el tono de Carmen empezó a cambiar. La segunda semana, el optimismo fue reemplazado por la frustración. «Laura, lo siento». El abogado que lo tiene asignado se enfermó. «Hay muchos casos acumulados. Me piden paciencia». «El sistema está saturado, Laura. Hago lo que puedo». Paciencia. La palabra era una bofetada. ¿Cómo se puede tener paciencia cuando sabes que una niña está siendo violada y torturada cada día, cada noche? Laura empezó a descomponerse. Apenas comía. No dormía. Caminaba por la ciudad durante horas, sin rumbo, con la mirada perdida. Veía a niñas de la edad de Alitzel jugando en los parques, riendo, y sentía una punzada de dolor tan intensa que la dejaba sin aire. El sistema no solo la estaba ignorando, la estaba destruyendo. Llamaba a Carmen 2, 3 veces al día. Su voz se volvió más y más desesperada. Se convirtió en una molestia, y lo sabía, pero no le importaba. ¿Alguna noticia, Carmen? ¿Ya lo vio el juez? Por favor, Carmen, tienes que hacer algo. Al comienzo de la tercera semana, la voz de Carmen ya era solo un eco de la burocracia. Cansada, resignada. El expediente ya pasó al juzgado, Laura. Ahora está en manos del juez. No podemos hacer nada más que esperar su decisión. ¿Y cuándo decidirá? Suplicaba Laura. Cuando tenga tiempo, Laura. Cuando tenga tiempo, el tiempo. Un lujo que Alitzel no tenía. Una tarde, después de 15 días de espera infernal, el teléfono de Laura sonó. Era Carmen. Su voz sonaba diferente, apagada, monótona. «Laura», dijo, «necesito que vengas a la oficina».
No era una pregunta, era una orden. Laura sintió un vuelco en el corazón, una mezcla de pánico y esperanza. ¿Sería la orden? Finalmente. Corrió. Tomó un taxi que no podía pagar. Llegó al edificio del DIF con el aliento entrecortado. Subió al cubículo de Carmen. La encontró sentada frente a su escritorio, pero no estaba trabajando. Tenía las manos entrelazadas sobre una pila de papeles y la mirada fija en un punto de la pared. Parecía haber envejecido 10 años en 2 semanas. ¿Qué pasa?, preguntó Laura, sin aliento. ¿Ya tenemos la orden? ¿Nos vamos? Carmen negó lentamente con la cabeza. Evitaba su mirada. Laura, siéntate, por favor. Laura no se sentó. Se quedó de pie, rígida, preparándose para el golpe. Carmen finalmente la miró. Sus ojos, antes amables, ahora estaban vacíos, derrotados. El caso fue reclasificado, dijo en voz baja, como si las palabras le costaran un esfuerzo físico. ¿Reclasificado?, repitió Laura, sin entender. ¿Qué significa eso? Carmen respiró hondo, un suspiro que pareció arrastrar todo el peso de la impotencia del mundo. Mandamos a un equipo de la oficina regional, la que está en Krell, para hacer una visita de reconocimiento, sin orden, solo para ver, para preparar el terreno. Hizo una pausa. Llegaron a la comunidad esta mañana. ¿Y? Urgió Laura, sintiendo que el hielo se extendía por sus venas. La familia se fue, dijo Carmen, con una voz plana, sin emoción. Desaparecieron. La casa está vacía. Los vecinos dicen que se fueron hace días, en medio de la noche. Nadie sabe a dónde. Laura se quedó sin aire. Sintió que las piernas le fallaban y se apoyó en la pared del cubículo para no caerse. Vacía. La casa estaba vacía. Alitzel, Demetrio, Elena. Se los había tragado la tierra. Se los había tragado el silencio. ¿Qué? ¿Cómo?, susurró Laura, aunque ya sabía la respuesta. ¿Alguien les avisó? Por supuesto que alguien les avisó, dijo Carmen, con un repentino destello de amargura en su voz. El tipo de la presidencia municipal, probablemente. O el primo de alguien que trabaja en la fiscalía. En estos lugares, la información es poder. Y el silencio es oro. Laura cerró los ojos. La imagen de la choza vacía. El viento soplando a través de la puerta abierta. La jaula se había movido. ¿Y ahora qué?, susurró Laura, con la última pizca de fuerza que le quedaba. ¿A dónde la buscamos? ¿Qué hacemos? Y entonces, Carmen Mendoza, la trabajadora social, la aliada, la única esperanza, pronunció las palabras que representaban el epitafio de la justicia. La victoria final de la burocracia sobre la humanidad. Ahora, dijo, mirando unos papeles en su escritorio, como si fueran lo más importante del mundo. Esto ya no es un caso de abuso infantil para el DIF. Es un caso de personas desaparecidas. Y eso le corresponde a otra dependencia. A la Fiscalía General del Estado. A la Unidad de Personas No Localizadas. Levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una derrota resignada. La derrota de quien ha peleado esta batalla 1000 veces y la ha perdido 1000 veces. Llené el formulario de derivación por ti. Lo envié esta mañana. Ahora. Solo queda esperar a que ellos abran una carpeta de investigación. El sistema no buscaba a Alitzel. El sistema no buscaba justicia. El sistema buscaba ordenar el horror en carpetas, en archivos, en números de expediente, clasificarlo, archivarlo hasta que el tiempo y el polvo lo hicieran olvidar. Laura no dijo nada. No había nada que decir. Dio media vuelta y salió de la oficina. Caminó por las calles de Chihuahua sin rumbo, como una sonámbula.
El sol se ponía. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse. Miles de ventanas iluminadas. Miles de vidas. Miles de historias. Y en algún lugar, en la inmensidad de la sierra, bajo la misma luna que la había visto ser sentenciada, una niña de 13 años estaba atrapada en una jaula invisible. Una jaula construida con miedo, tradición y el fracaso de cada una de las personas que debían haberla protegido. Su fracaso. Laura nunca volvió a ser maestra. ¿Cómo podría? El silencio de la sierra la había ensordecido para siempre. La historia de Alitzel, como habrán adivinado, no tiene un final feliz. No hay un rescate heroico en el último minuto. No hay justicia. Su nombre se convirtió en un número de expediente. CH 2025-08-345. Una carpeta más en un archivo que acumula polvo en alguna bodega de la fiscalía. Su rostro se desvaneció, como tantos otros rostros de niños y niñas perdidos en los pliegues de la indiferencia de un país que se devora a sí mismo. Esta no es una historia inventada para generar morbo o para entretener. Es el reflejo de una realidad que se repite, con diferentes nombres y en diferentes geografías, en los rincones olvidados de nuestro continente, donde las culturas ancestrales son aplastadas por un progreso que solo beneficia a unos pocos, donde la desesperación engendra monstruos que alguna vez fueron víctimas, y donde el sistema, esa maquinaria inmensa y pesada creada para proteger, se convierte en el último cómplice del horror por su lentitud, su burocracia y su profunda, abismal falta de humanidad. La historia de Alitzel nos obliga a hacernos preguntas incómodas. ¿Dónde termina la tradición y empieza el crimen? ¿Quién es el verdadero culpable? Una madre aterrada que sacrifica a su hija para salvar lo último que le queda de su identidad. ¿O una sociedad que la empuja a tomar esa decisión al arrinconarla y despojarla de todo? No tengo las respuestas. Mi trabajo, aquí en Realidad Prohibida, no es dar respuestas fáciles a problemas complejos. Es hacer las preguntas correctas. Es iluminar la oscuridad, aunque lo que veamos nos queme los ojos. Alitzel, pequeña gota de agua. Hoy, su historia es una gota en el océano inmenso de nuestro olvido colectivo. Pero cada gota cuenta. Cada voz que se alza contra el silencio importa. No la olvidemos. No olvidemos a los miles de niños y niñas que, ahora mismo, están siendo sacrificados en el altar de nuestra indiferencia. Soy Mateo del Valle, y nos vemos en la próxima Realidad Prohibida.